momento donde la cortina es cool. Bienvenidos a Detrás de la Obra. Hoy tenemos un detrás de la obra, voy a comer un poquito la cámara. Ahí estamos. Especial porque generalmente, tomamos tópicos de musicales generalmente. Hemos tomado la pintura ya desde ya. Pero es particular, no solamente por el hombre que están viendo aquí ya en pantalla, viendo las imágenes de Benito Quinquela Martín, sino que el tópico es un poco difuso. Generalmente en esta sección tomamos como bandera una obra en particular, una canción, una pintura, como para contar una historia, como para analizar un poco más al personaje o a los personajes. Aquí la obra es un poquito más extensa que una sola obra. Estamos hablando de todo un trabajo, estamos hablando de toda una vida, estamos hablando de todo un barrio. Un barrio que se transformó gracias a Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín no es su verdadero nombre. Sí, Benito Juan, nació supuestamente un 1 de marzo de 1989. Perdón, dije mal la fecha. Un 1 de marzo de 1890. Ya había tirado cualquier no. 1 de marzo de 1890. Benito fue abandonado en una casa para chicos sin familia. Fue recogido por las monjas ahí en la casa de niños expósitos. Y a sus 7 años fue adoptado por la familia Chinchilla. Así es como se despachaba realmente. Bueno, en estos años él vivió en el orfanato. Sin muchas idas y vueltas. Pero bueno, un detalle tal vez de color de toda esta época es que cuando lo habían dejado, lo dejaron con ropas medias paquetas. Por ende, se supone de origen de clase alta. Y lo dejaron junto con un pañuelo, la mitad de un pañuelo. Era común en esa época dejar al niño con algo que en un futuro, si la cuestión económica de la familia o por el motivo que lo fuese no lo hayan dejado, decidían volver a buscarlo, ese objeto que representaba a la familia iba a ser como una prueba fehaciente de que ellos habían dejado a la criatura. Estamos hablando de una época en la que no se hacían los estudios de ADN y esas cosas, ¿no? Bueno, esto no pasó, sino que fue adoptado por esta familia que trabajaba en el puerto de La Boca, en el barrio de La Boca. De hecho, él vivió toda su infancia en este barrio, ya a los 7 años, donde ya realizaba ciertas labores en lo que es la venta de carbón, a lo que se dedicaba esta familia que lo había adoptado, siempre con, algunos conflictos internos. Al parecer, el padre adoptivo de Benito era un tipo violento, un tipo por lo menos complicado. Él siempre tuvo una mejor relación con su madre adoptiva, cosa que apaleaba un poco la situación de la casa. No tuvo estudios muy formales, de hecho estuvo solamente un par de años en el colegio, ya que luego se dedicaba directamente a lo que es el trabajo, ¿no? La venta del carbón, la carga del carbón, etc. No obstante, ya se empezaba a ver en Benito cierta fascinación o cierta facilidad a su vez para el dibujo. Estaba, digamos, no sé si fascinado por lo que pude leer, sino que le buscaba como un escape a la situación en la que vivía. Le buscaba un escape, en este caso en el arte, en la pintura. Entonces dibujaba con cartones que tenía por ahí y con carbón que sobraba, empezaba a dibujar, ¿no?
cosa que al principio fue bastante interesante porque le permitió desarrollar una técnica como de copiado, ¿no? Él dibujaba lo que veía, ¿no? Era muy directo. Su arte siempre fue muy directo, siempre se abocó varios puntos a lo que es el trabajo portuario, al trabajo y a la vida en la boca. Algo muy interesante es que obviamente estos primeros dibujos eran blanco y negro debido a la utilización de estos recursos que él tenía. Ya cuando empezó a crecer, ya en su adolescencia, terminó, ¿no?, en la Sociedad de Unión de la Boca, donde había un centro cultural vecinal, donde se empezaba a reunir con ciertos estudiantes, con también ciertos obreros, también de la zona, que era un barrio, digamos, era un centro barrial, básicamente, donde empezaba a tener cierto contacto, no solamente con las personas trabajadoras, sino también con otras personas que eran, terminaron siendo lo que sus compañeros de estudio, ¿no? Con 17 años, él entra en lo que es el conservatorio Pesini Stiatesi, que es aparte de esta Sociedad de Unión de la Boca, donde estudió hasta más o menos 1920. En esta academia no solamente forjó ciertas amistades que durarían durante toda su vida, sino que tomaría contacto con Alfredo Lazzari. Alfredo Lazzari, estoy leyendo medio mal, disculpen, ¿no? Le enseñó los rudimentos básicos y le empezó a dar las herramientas necesarias para desarrollar mucho más lo que era la vocación, a lo cual tanto podía desplayarse naturalmente Benito. En una vocación en la que él, como decía, ¿no?, él pintaba lo que veía, retrataba lo que vivía, como forma no inicial. Pero esto es algo que lo mantuvo. Y lo mantuvo y se lo agarró tan afianzadamente por el estudio, de hecho. Él, bueno, luego entre sus clases, era ir a la biblioteca y leer sobre artistas, sobre sus técnicas. ¿Por qué? Porque él quería complementar lo que veía en el conservatorio y complementarlo en el sentido de que no solamente con lo que veía ahí, sino poder empezar a tener esa educación que no tuvo, no por cuestiones económicas, complementar y suplementar, no más que completar, suplementar la educación del conservatorio con esas cosas que él no había tenido antes. Es así que llega a un texto del escultor francés Auguste Rodin, que le despertó una vocación mucho más intrínseca por el barrio. Auguste Rodin lo que decía es que el arte debería ser sencillo, debería nacer de uno, y si enfrentás algún estilo de esfuerzo por tratar de aplicar un concepto, una técnica, o querer retratar algo que vos no viviste o que no podés observar, cosa que te va a dar esta dificultad en la expresión, no estás haciendo las cosas bien. Uno tiene que retratar su vida, su cotidiano, porque ahí es donde uno está. Y ahí es donde agarra este concepto de retratar lo que ve, que él ya lo venía haciendo, pero lo agarra ya con una vocación mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo agarra con el barrio. Recordemos, él vivió, él trabajó, él caminó las calles de la Boca desde muy chico. Y ahora tenía la oportunidad de hacer algo importante, porque él lo tomaba como, digamos, una responsabilidad. Era parte de un grupo de artistas que creían que podían realmente hacer un cambio con lo que hacían, mejorar la sociedad. Era una persona que siempre estuvo metido un poco en la política, si bien no con una bandera política específica, sino que tuvo contacto con varios políticos en el poder, sea del partido que fuese. Terminó siendo una persona muy convocante porque sus obras, que empezaban a denotar algo que ya estamos viendo en sus pinturas, que era el excesivo uso del color, la explosión. Él pasó de lo que es el blanco y negro del carbón y
y el cartón que usaba a distintas técnicas que le permitían desplayar más el color, y ahí es donde él radicaba su fuerza, en el uso del color, para darle más vida, para darle una mejor vida a las imágenes y lo que él proyectaba. Nosotros hoy conocemos el Caminito como un lugar muy colorido, pero no era así antes de él. Ya vamos a llegar en breve a la historia de Caminito ahí por la Boca. Bueno, sus primeras obras generaron bastante impacto, ¿no? Y empezó a ser conocido, empezó a tomar contacto con la sociedad artística un poco más elevada de Buenos Aires, empezó a poder vender sus pinturas, a poder exponerlas, a veces medio rechazado por las autoridades, digamos, por los académicos contemporáneos, pero que terminaban cediendo ante su estilo, ante su mirada, ante lo que él mostraba. Porque él mostraba, insisto, él mostraba su barrio, no mostraba otras cosas. Con el correr de los tiempos, la figura de Emilio Quinquela Martín se fue agigantando. En todo lo que es la rama del arte empezó a tener contacto con gente del exterior, gente muy importante, no solamente con los políticos, sino con gente que los llevó a exponer a Europa, a Estados Unidos, a vender sus cuadros a gente de la realeza, a gente muy adinerada, a realmente tener una exposición muy grande. Consideren que fue uno de los primeros artistas que realmente fue conocido a nivel mundial. Y algo que sorprende en todas estas exposiciones y eso, es que vendía sus obras, pero no tomaba encargos. De hecho, cuenta la historia que una vez, estando en Estados Unidos, un empresario le quería pagar obras particulares para decorar, ¿no? su casa, su lugar de trabajo, decorar las distintas industrias que manejaba esta persona, y él dijo que no. Él dijo que no porque lo que decía que era que él se sentía parte de lo que era el patrimonio artístico argentino y parte del barrio. Que ya estamos viendo una imagen medio de que él se sentía del barrio, ¿no? Que Benito era el pueblo, era para el pueblo. Entonces lo que le decía le dijo a este empresario es: no, mira, no, mi arte es a lo que es para mi barrio, para mi gente. No está en sí para adornar fábricas de una persona, de un extranjero, que de hecho tiene un montón de artistas a los cuales podría llamar para hacerlo y que le va a retratar mucho más fielmente su realidad que yo. Tenía ese carácter. No era muy expresivo, si bien la gente que lo conoció lo notaba a veces muy jovial, pero era muy seco, decían. A su vez, no se lo conocía mucho personalmente. Como dije antes, empezaba a tener contactos con distintos grupos políticos, pero no hay realmente una frase que lo vincule o que uno puede decir, bueno, es de tal corriente política. No. Él tuvo contacto con Juan B. Justo, con Marcelo T. Alvarado, tuvo una relación muy estrecha, con el general Perón también tenía una relación muy estrecha. Entonces ya veíamos que tenía contactos con personas importantes, y estas personas importantes lo admiraban el trabajo de Quinquela Martín. Algo importante para resaltar es que luego de esta primera etapa, ¿no? de excursiones y de muestras en el exterior, él vuelve a pedido de su madre para cuidarla. Él, si bien no se llevaba bien con su padre adoptivo, como dije antes, sí con su madre, y volvió a lo que es la Boca, pudiendo haber ido a vivir a otro lado de Buenos Aires, pudiendo vivir en cualquier otro lado del mundo, porque él tenía que hacer, él volvió al barrio. No solamente por un pedido de la madre, sino porque él se sentía, él pertenecía. Es así que fue parte de
de lo que se conoció como ese grupo que quiso o que fundó, ¿no?, la República de la Boca. Formó parte de clubes bohemios de Buenos Aires, por ejemplo, lo que se realizaba en el Café Tortoni, que una vez finalizado eso, él hizo como su propio club selecto, digamos, que era la Orden del Tornillo, que cada vez que vos ingresabas te daba un tornillo. ¿Pero por qué? Porque era el tornillo que te faltaba. Él sostenía que esa genialidad que cada persona tiene es por la falta de ese tornillo, que estábamos todos un poco locos, ¿no? Eso es lo que veía él. Él tenía cierta locura en su visión. ¿Por qué? Porque esa explosión de color que estaba en su retrato todavía no se veía en el barrio, pero él buscaba a partir de esa arte, de ese color, poder hacer mejor su lugar, mejor a su gente. De hecho, por ejemplo, comentaba que él había pintado los consultorios odontológicos de la zona. ¿Por qué? Porque los chicos así sufrían menos. Estamos viendo la otra parte de él. Si bien era un tipo reservado, que tuvo sus amoríos, tenía sus cosas seguramente, siempre fue muy dedicado, ¿no?, a querer ayudar a su barrio. Es así que, por ejemplo, lo que conocimos hoy por Caminito fue una patriada de él, digamos. Ellos querían recuperar ciertas zonas de un viejo tranvía, una vieja calle. Entonces, ¿qué empezaron? Empezaron a decorar, empezaron a pintarlo, empezaron a hacerlo realmente mucho más vistoso. Y es ahí donde se genera Caminito, a partir de una presión que él hace al grupo municipal, y termina siendo una calle museo, donde empieza a exponer, ¿no? Él hace distintas exposiciones, sigue haciendo exposiciones, pero a nivel local, nacional, no extranjero, porque bueno, se había quedado para, como decía antes, a cuidar a su madre. Estas exposiciones le permitieron generar dinero e ingresos. ¿Para qué? Para comprar cosas para el barrio, y compró terrenos donde hizo donaciones de terreno para escuelas, para institutos, para poder que el barrio sea un lugar mejor. Realmente él era una persona que tenía una gran vocación social, ¿no? Fue muy importante y muy revolucionario para su época, y hoy conocemos lo que es la Boca, todo ese colorido. Se lo debemos a Benito y Quinquela Martín. Es así. Sin él en el medio hubiese sido un paisaje chato de trabajadores portuarios. De hecho, fíjate que una de las cosas que hace, más a título personal, es comprar la fábrica o el taller donde trabajaban sus padres, porque siempre lo alquilaban. Él se los compró. Ha generado deuda, la ha pagado. Es una persona que ha sido referente en el campo de la pintura y del arte de Buenos Aires y a nivel nacional hasta el día de su muerte. Él, bueno, termina falleciendo por complicaciones cardíacas más adelante, mucho más entrado en edad. Fallece el martes 28 de enero de 1977. O sea, es más, sus restos descansan en una tumba ya diseñada por él. O sea, él ya había diseñado su tumba, una tumba que tiene colores, porque le había dicho a la persona que le terminó haciendo el ataúd: mira, yo quiero con estos colores porque el color es lo que nos da la vida. Es ahí donde quiero descansar. Un bohemio, un distinto, una persona que ha revolucionado un barrio, una persona cuyo arte ha explotado en color y que ha transferido ese color a la vida del resto. Una persona que ha colaborado con distintos grupos políticos, con distintas instituciones futbolísticas, obviamente Club Boca Juniors tiene parte de las obras de Quinquela Martín. Igual, aquí hay un comedor en el Racing Club, que también lo tiene, y también hay un comedor, si mal no me equivoco, en River, también tienen todo como dos murales de él, hechos por él. Aunque dicen que hay una nota dando vuelta que él dice que es de la Boca, que es de Boca Juniors. Tendría que ser de Boca, pero bueno, podría ser de River. Eso no se lo podía vincular con ningún grupo político, con ningún club de fútbol. La verdad, era una persona reservada, que tuvo sus amoríos, que tuvo su cosa. De hecho, se casó muy de grande, o dicen que lo casaron, porque como se casó con
secretaria de toda la vida, medio que los amigos le insistieron para que se case, como, che, Benito, mira, ya sos grande, casate. Una persona, un bohemio, un distinto, que ha colaborado con el desarrollo artístico y con el desarrollo de todo un barrio. Una persona que siempre ha pensado en el arte como un medio para una mejor vida, y creo que lo ha conseguido, y hoy su obra está en el barrio. Uno puede ir a la Boca y disfrutar el paisaje. Hoy puede estar disfrutando de un gran espacio y de toda su color, ese color que da vida a toda esa chatez del trabajo portuario. Ni respeto a todos los trabajadores portuarios, que es un re laburo, es re complicado, pero hay un antes y un después de Benito Quinquenal Martín. Así que para todos ustedes lo dejo con una versión del tango Caminito, que de hecho el pasaje se llama así por este tango. No es tanto un tango en esta versión, pero bueno, espero que les haya gustado. Esto fue un nuevo detrás de la obra, esta vez la obra de Benito Quinquela Martín. Muchas gracias.